Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque yo estoy verdaderamente emocionado. Hoy tenemos un tema que me toca el corazón, uno que me ha inspirado muchísimo y que sé que a muchos de ustedes también les interesará. Un tema que para mí va más allá del simple entretenimiento. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo han escuchado bien. Pero no solo vamos a hablar de su éxito en la pantalla, de sus series increíbles, ni de su química innegable. Hoy vamos a ir un poco más allá, a explorar cómo sus palabras, sus acciones, su forma de ser, han impactado a tantas personas. Y sobre todo cómo a mí, personalmente, me han servido de inspiración. Así que si son fans de Love is in the Air, de sus personajes Eda y Serkan, o simplemente sienten curiosidad por saber qué hace que estas dos personalidades brillen tanto, quédense conmigo. Prepárense para una conversación sincera, llena de emociones y por supuesto con muchos detalles interesantes. Y por supuesto, antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo. Me encanta tenerlos por aquí. Ahora entremos en materia. Kerem Bürsin y Hande Erçel, ¿quiénes son y por qué tanta fascinación? Bueno, para muchos de nosotros la respuesta es obvia. Son actores talentosos, guapos, con una química que salta a la vista. Pero creo que hay algo más, algo que va más allá del físico y del talento. Hay una autenticidad, una humildad y una profundidad en ambos que los hacen destacar, que los convierten en algo más que simples celebridades. Son, en muchos sentidos, modelos a seguir. Kerem Bürsin, con su mirada intensa y su voz grave, ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Su trabajo actoral es impecable. La manera en que se sumerge en sus personajes, la pasión que demuestra por su oficio, es algo que se nota en cada interpretación. Desde sus inicios con papeles más pequeños, hasta su consagración con Love is in the Air y otros proyectos, ha demostrado una versatilidad impresionante. Pero lo que realmente me atrae es su compromiso con causas sociales. Siempre está dispuesto a hablar sobre temas importantes, a usar su voz para generar conciencia sobre problemas que a menudo son ignorados o minimizados. Su compromiso con la salud mental, por ejemplo, es algo que admiro profundamente. En un mundo donde la salud mental a menudo es estigmatizada, Kerem no duda en hablar abiertamente sobre la importancia de cuidar de nuestra mente, de buscar ayuda cuando la necesitamos, de romper el silencio y normalizar las conversaciones sobre temas tan importantes. Recuerdo una entrevista donde hablaba sobre la importancia de la empatía, de ponerse en los zapatos del otro, de comprender las diversas perspectivas que existen en el mundo, y me impactó muchísimo. Sus palabras no eran solo bonitas, eran genuinas, sentidas. Podía sentir la sinceridad en cada una de sus frases. Además de su activismo en temas de salud mental, Kerem también ha demostrado un fuerte compromiso con la igualdad de género. Ha hablado en contra de la discriminación y ha defendido los derechos de las mujeres en numerosas ocasiones. Su postura es clara y firme y su apoyo a la igualdad es algo que se refleja tanto en sus palabras como en sus acciones. De hecho, me parece que en su comportamiento diario es una persona que demuestra respeto, que escucha y que valora la opinión de todos. Y luego está Hande Erçel. Con su sonrisa radiante y su carisma innegable, ha conquistado corazones en todo el mundo. Más allá de su belleza, que es innegable, lo que realmente me admira de Hande es su fortaleza, su resiliencia. Ha pasado por momentos difíciles en su vida personal, momentos que la han puesto a prueba, pero siempre ha sabido salir adelante con una actitud positiva y resiliente. Su capacidad para sobreponerse a las adversidades, para mantener una sonrisa en el rostro incluso en los momentos más difíciles, es una verdadera inspiración. Su trabajo con causas benéficas, su apoyo a diferentes organizaciones, demuestran su compromiso con el bienestar de los demás. Hande utiliza su plataforma para dar voz a aquellos que no la tienen, para apoyar a causas importantes y para generar conciencia sobre temas relevantes. Recuerdo cuando habló sobre la importancia de la autoaceptación, de amarse a uno mismo tal y como uno es, y me llegó al alma. Es una persona que irradia luz, y eso es algo muy valioso. En un mundo obsesionado con la perfección, Hande nos recuerda que la verdadera belleza reside en la autenticidad, en la aceptación de uno mismo con todos sus defectos y virtudes. En su interpretación de Eda Yildiz en Love is in the Air, Hande nos regaló un personaje lleno de fuerza, de determinación, pero también de fragilidad.
Eda es una mujer que lucha por sus sueños, que no se rinde ante las adversidades y que a pesar de todo conserva su buen humor y su optimismo. Verla en la pantalla me inspiraba a creer en mí mismo, a no dejar que nada ni nadie me impidiera perseguir mis metas. La forma en que Ande interpretó a Eda, con todas sus matices, con su alegría, su tristeza, su valentía y su vulnerabilidad, es algo que me ha marcado profundamente. Kerem, como Serkan Bolat, nos mostró a un personaje complejo con sus defectos y sus virtudes. Serkan es un hombre de negocios exitoso, un arquitecto brillante, pero también esconde una gran sensibilidad y un miedo a enamorarse, un temor a mostrar sus verdaderos sentimientos. La evolución de su personaje, desde la frialdad inicial hasta la entrega total, es algo que me fascinó. La forma en que Kerem interpretó ese cambio con matices sutiles pero poderosos, es algo que me marcó como actor, como espectador. La manera en que logró transmitir la vulnerabilidad de Serkan, su lucha interna, es algo que me dejó sin palabras. Pero más allá de sus personajes, lo que realmente me inspiran Kerem y Ande son sus palabras fuera de la pantalla. Sus entrevistas, sus discursos, sus publicaciones en redes sociales, están llenos de mensajes positivos, de consejos útiles y de reflexiones profundas. Escuchar a Kerem hablar sobre la importancia de la salud mental, por ejemplo, me hizo darme cuenta de que no estaba solo, de que era normal sentir ciertas emociones y que buscar ayuda no era signo de debilidad, sino de fortaleza. Me enseñó que hablar abiertamente sobre nuestros problemas es el primer paso para superarlos. Ande, con sus mensajes sobre la autoaceptación y el empoderamiento femenino, me enseñó a valorarme tal y como soy, a no dejar que los estándares de belleza impuestos por la sociedad me afectaran. Me demostró que lo importante es ser auténtico, ser fiel a uno mismo, y que la belleza real reside en la confianza y la seguridad que cada uno tiene. Sus palabras me recordaron que todos somos únicos y valiosos, y que debemos celebrar nuestras diferencias. Recuerdo una entrevista en la que Kerem hablaba sobre la importancia de la perseverancia, de no rendirse ante los obstáculos, de aprender de los errores y de seguir adelante. Sus palabras me resonaron profundamente porque yo también he tenido momentos de duda, de frustración, de querer tirar la toalla. Pero escuchar a alguien como él, que ha logrado tanto, decir que la perseverancia es clave, me dio el impulso que necesitaba para seguir luchando por mis sueños. Me recordaron que el éxito no llega de la noche a la mañana, que requiere esfuerzo, dedicación y sobre todo, no rendirse ante las dificultades. Y Ande, en otra ocasión, habló sobre la importancia de la comunicación, de expresar nuestros sentimientos, de no tener miedo a mostrar nuestra vulnerabilidad. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre la importancia de ser honesto con los demás, de construir relaciones basadas en la confianza y en la transparencia. Me enseñó que la comunicación es clave para mantener relaciones saludables, y que expresar nuestros sentimientos de manera abierta y honesta es fundamental para construir lazos fuertes y duraderos. Otro aspecto que me fascina de Kerem y Ande es su naturalidad. No se esfuerzan por parecer perfectos, no tienen miedo a mostrar sus imperfecciones. Son humanos como todos nosotros, y eso es lo que los hace tan cercanos, tan reales. Recuerdo una entrevista donde Kerem habló sobre sus miedos, sobre sus inseguridades, y me sentí mucho más conectado con él. No era solo una estrella de televisión, era una persona con la que podía identificarme. Sentí que, de alguna manera, compartíamos las mismas preocupaciones y temores. Ande, por su parte, siempre ha sido muy transparente con sus seguidores. Comparte momentos de su vida personal, sus reflexiones, sus inquietudes. Su sinceridad me inspira, me da la sensación de que puedo ser yo mismo, sin importar lo que piensen los demás. Su apertura, su autenticidad, es algo que valoro mucho. Me demuestra que no hay que tener miedo a ser vulnerable, que mostrar nuestras imperfecciones es lo que nos hace humanos. Su relación, aunque hayan tomado caminos separados sentimentalmente hablando, también es un ejemplo de respeto y admiración mutua. Han demostrado que se puede mantener una buena relación, basada en el cariño y el apoyo, incluso después de que una relación romántica termina. Eso es algo que me parece muy valioso porque demuestra madurez, inteligencia emocional y sobre todo, respeto por la otra persona. Es un ejemplo de cómo dos personas pueden mantener una relación sana y cordial, a pesar de las circunstancias. En sus entrevistas, en sus redes sociales, en cada oportunidad que tienen, tanto Kerem como Ande han utilizado su voz para generar un impacto positivo en el mundo. Han hablado sobre temas importantes, han apoyado causas benéficas, han animado a sus seguidores a ser mejores personas. Y eso, para mí, es algo muy inspirador.
Me demuestra que todos tenemos el poder de hacer el bien, de marcar la diferencia, de dejar un legado positivo. Su compromiso con la sociedad, su deseo de hacer del mundo un lugar mejor, es algo que admiro profundamente. La influencia de Kerem y Ande en mi vida ha sido notable. Me han enseñado a ser más empático, a ser más perseverante, a valorarme a mí mismo y a los demás. Me han inspirado a perseguir mis sueños, a no tener miedo a mostrar mi vulnerabilidad y a usar mi voz para generar un impacto positivo en el mundo. Me han enseñado que no hay que tener miedo a ser uno mismo, que la autenticidad es la clave para una vida plena y feliz. Pero no solo a mí. Sé que hay muchísimas personas que se sienten identificadas con ellos, que se han sentido inspiradas por sus palabras y por sus acciones. Su influencia se extiende por todo el mundo, y eso es algo muy bonito, algo que demuestra que el arte, la cultura y la empatía pueden unir a las personas. Su mensaje de esperanza, de resiliencia y de amor propio ha resonado en millones de personas, inspirándolas a ser la mejor versión de sí mismas. Ver a Kerem y a Ande juntos en Love is in the Air fue una experiencia maravillosa. Su química era innegable, su complicidad, su talento, la forma en que se complementaban. Pero creo que su mayor logro no fue solo su éxito en la pantalla, sino la forma en que supieron utilizar su fama para hacer el bien, para inspirar a los demás. Demostraron que el éxito y la fama pueden ser utilizados para algo más que el propio beneficio, y que pueden ser una herramienta poderosa para generar un impacto positivo en el mundo. Han demostrado que ser una figura pública no es solo una cuestión de fama y fortuna, sino también una responsabilidad. La responsabilidad de usar esa plataforma para generar un impacto positivo, para hablar sobre temas importantes, para inspirar a la gente a ser mejor. Y eso, para mí, es algo admirable. Han demostrado que la fama conlleva una responsabilidad, la responsabilidad de usar esa plataforma para el bien común. En resumen, Kerem Bürsin y Hande Erçel son mucho más que actores talentosos. Son personas inspiradoras que con sus palabras, sus acciones y su forma de ser, han logrado impactar a millones de personas en todo el mundo. Me han enseñado a ser más empático, a ser más perseverante, a valorarme a mí mismo y a los demás, y a usar mi voz para generar un impacto positivo en el mundo. Y estoy seguro de que si aún no los conocían tan bien, ahora entienden por qué son mi inspiración. Son ejemplos de cómo la fama y el talento pueden ser utilizados para hacer del mundo un lugar mejor. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya servido de inspiración y que les haya dado una nueva perspectiva sobre estas dos increíbles personalidades. ¿Qué opinan ustedes de Kerem y Hande? ¿Qué es lo que más admiran de ellos? ¿Qué les han enseñado? Me encantaría leer sus comentarios. Compartan sus opiniones, sus experiencias, sus reflexiones. Quiero saber qué piensan. La conversación no termina aquí, quiero saber sus opiniones y enriquecer este diálogo. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.